Buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi editor aquí está conmigo acompañándome y bueno, va a empezar él. Sí. Bueno, más o menos hoy hay una afluencia de gente interesante, por lo cual hoy rompo mi maldición, porque no sé qué pasa, siempre que vengo a la Fídula a presentar libros llueve y viene muy poca gente, y hoy ha llovido, pero la lluvia no ha sido impedimento. Entonces, bueno, como suelo empezar en las presentaciones de las novedades de Ediciones Atlantis, la editorial nace con la idea de apoyar a los autores noveles que empiezan con primeras, segundas obras, un poco cubriendo ese espacio, ¿no?, que dejan las grandes editoriales, que son absolutamente herméticas e inaccesibles, y bueno, pues un poco con esa idea nacemos nosotros, ¿no? Porque que seas un autor novel, puedes tener 15 años, puedes tener 50 o puedes tener 90, ¿no? Y en fin, como digo, los autores noveles, muchos de ellos a día de hoy creo que están perfectamente a la altura de muchos autores consagrados. Hablando un poco también de autores consagrados, aunque Ediciones Atlantis básicamente, como digo, se centra en las nuevas voces literarias, sí que hemos venido contando en estos 5 años de andadura que llevamos con autores consagrados como Espido Freire, Rafa Reich, Ucalele, Leopoldo María Panero, Luis Eduardo Aute, Carlos Salem, Joaquín Sabina, Ronaldo Menéndez, Leopoldo Alas, en fin, bastantes autores que poco a poco se han ido sumando al proyecto editorial de Ediciones Atlantis y que a la vez hacen un poco más fuertes los pilares, ¿no? Y bueno, tuvimos una serie de colecciones, pero poco a poco nos fuimos centrando en lo que es novela fantástica, novela negra, novela urbana y relato breve. Porque, bueno, como digo, antes teníamos libro infantil, ensayo, poesía, etcétera, pero bueno, como decía mi abuelo, el que mucho abarca poco aprieta, y decidimos especializarnos un poco más en una serie de géneros dentro de la novela y el relato breve. Introduciendo ya un poco lo que es la presentación referida a cuentos del sismógrafo, voy a arrancar comentando un poco también la diferencia entre géneros, ¿vale?, entre novela, relato y poesía. En el sentido, bueno, no os voy a dar mucho la plasta con esto, ¿no?, pero es para que comprendáis la dificultad de escribir un buen relato breve. En una novela, cuando construyes tanto una serie de perfiles psicológicos de personajes o localizaciones, atmósferas, en una novela tienes una gran flexibilidad a la hora de crear el libro, ¿no? Mientras que en el relato breve, que yo es un género que considero muchísimo más complicado que la novela, no puede sobrar nunca ni una palabra, una coma no debe estar mal colocada, es decir, un buen relato breve tiene que tener una serie de ingredientes que hacen que el relato en una página, 2, 10, 30, esté totalmente cerrado, ¿no? Y eso es muy complicado, enseñar a un lector con 2 pinceladas cómo es un personaje. Hay que tener una capacidad de síntesis muy grande, ¿no? Y por eso, como digo, para mí es un género
muy complicado, y luego ya el más complicado de todos sería la poesía, aunque bueno, pues sí, todo el mundo escribe alguna vez un poema y en fin, pero lo que me refiero bueno, pues a la gran poesía, ¿no? A la poesía más clásica y más moderna. La poesía necesita una capacidad de síntesis todavía mayor, ¿no? Es decir, es como si se condensara en una serie de versos y estrofas de todo el contenido de una historia o un sentimiento o un acontecimiento, etc. Entonces, como digo, en ese sentido, Cuentos del Sismógrafo se maneja muy bien, es decir, no sé, 90% de los relatos, 95% está a un nivel muy alto todo el tiempo. Solo hay uno que ya le dije a Mercedes, el mosquito, que es el que quizás salga un poco del tono, porque además al final el mosquito no muere, que yo me pasé todo el relato esperando que muriera y no muere. Y ahora hablaremos también de la muerte y demás. Y el resto de los relatos, pues como digo, mantienen todos un listón que está muy bien. Siguiendo un poco también con esto, hay dos grandes temas universales en la literatura, ¿no? Son Eros y Tánatos, o el amor y la muerte. En Cuentos del Sismógrafo, muchos relatos, casi todos, no todos, pero sí una gran mayoría, terminan o bien se relacionan con el tema de la muerte, ¿no? Sismógrafo, un banco afortunado, boda en Buenos Aires, en la cuneta, que arranca también con la muerte, y varios más, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, charlamos, luego sigo, ¿vale? Entonces, no me lo habías contado. ¿No? Bueno. Bien, la muerte es el hilo conductor de la mayoría de los relatos. De una manera u otra aparece siempre, o sea, al principio, al final, por un personaje concreto. ¿De dónde surge esa idea, ¿no? De hilar una serie de relatos a través de la muerte? Qué pregunta. Bueno, chicos, gracias por estar aquí. Pues es una pregunta complicada porque yo soy una escritora muy intuitiva. Casi nunca planifico lo que voy a escribir. Y claro, eso es un problema porque como yo no planifico, pues luego salen cosas que tengo que estar corrigiendo. Pero sí que es el primer impulso, ¿no? Lo que me hace escribir. Y la muerte sí que es cierto que sale muy a menudo. Casi continuamente los relatos, y yo me pregunto por qué, me tendría que psicoanalizar, pero no lo hago profesor, no digo voy a escribir un relato sobre la muerte o voy a matar a mi protagonista, no, va surgiendo, de pronto aparece, se bifurca un camino por el que entro, ¿no? Y de pronto lo veo claro cómo tiene que acabar, a veces veo claro cómo tiene que empezar, como el último cuento, ¿no? Que es Lotería de Navidad. Y la cuneta, ¿no? En la cuneta entra directamente con la muerte, ¿no? Pero sí que no me lo planteo, ¿no? Pero sí que es una constante, y hay otra constante también en mis relatos, que lo vais a ver, y aparte del tema de la muerte es el tema de la familia, ¿no? El tema de los niños, ¿no? Quizás son cosas que nos marcan muchísimo y que cuando escribo salen, y ahí están. No sé qué más puedo decirle con esto, ¿no? Pero sí que es cierto que la muerte, además a mí me preocupa, me interesa, la muerte es una constante en la literatura, en el arte, y yo creo que a todos nos pasa un poco eso, ¿no? Quizás a lo mejor yo soy más sensible a la hora de escribir, ¿no? Y bueno, y tienda siempre a matar a mis protagonistas, pero os lo prometo que no lo hago aposta, ¿eh? A veces se lo merecen. Pero bueno, es divertido. Antes estábamos tomando café antes de la presentación y hablábamos del poder del escritor, ¿no? Porque juegas a ser una especie de dios en miniatura, tienes la capacidad de torturar a los personajes todo lo que te apetezca y meterles los derroteros más intransitables, ¿no?